El periodo Triásico. El periodo Triásico es el primero de los 3 periodos geológicos de los que se compone la era Mesozoica y se extiende desde hace aproximadamente 251 millones de años hasta hace 199 millones de años. Tanto el principio como el final del periodo Triásico están marcados por importantes eventos de extinción. Primero, la extinción masiva del Pérmico-Triásico y la del Triásico-Jurásico. En la cual desaparecen el 20% de los animales marinos. La mayoría de los géneros de reptiles mamíferoides y los grandes anfibios. Mientras tanto, los dinosaurios se vieron beneficiados en esta extinción y siguieron con su expansión del dominio sobre la Tierra. El periodo Triásico puede subdividirse en épocas. De las cuales nombramos Triásico superior, Triásico medio y Triásico inferior. Dentro de cada época hay nuevas subdivisiones. Dentro del Triásico superior podemos mencionar la edad Raetiano, que abarca desde hace 203,6 millones de años hasta 199,6 millones de años. La edad Noriano, que va desde 216,5 hasta 203,6 millones de años. Y finalmente, la edad Carniano, que va desde los 228 hasta los 216,5 millones de años. Luego, en la época del Triásico medio, podemos subdividirla en Ladiniano y Anisiano. El Ladiniano abarca desde los 237 hasta los 228 millones de años y la edad Anisiana va desde los 245 hasta 237 millones de años. Y en último lugar, la época del Triásico inferior se subdivide en las edades Olenequiano, que van desde los 249,7 hasta 245 millones de años, y la edad Induano, que va desde los 251 millones hasta hace 249,7 millones de años. Dentro de las características que compusieron al periodo Triásico podemos nombrar el clima. El clima fue generalmente caluroso y seco, lo que dio lugar a la formación de grandes desiertos. Debido al gran tamaño del supercontinente Pangea, las zonas del interior del continente estaban demasiado alejadas de la costa como para que el océano pudiera actuar como regulador de las temperaturas, lo que hizo que el clima continental fuera altamente estacional, con veranos muy calurosos e inviernos muy fríos. Es muy probable que en la zona ecuatorial los monzones fueran frecuentes y abundantes. Y en los polos, sin embargo, es probable que el clima fuese húmedo y templado. Las especies características del periodo fueron los dinosaurios. Antes de comenzar a hablar de los dinosaurios, ¿qué es un dinosaurio? La palabra dinosaurio es un neologismo acuñado por un paleontólogo británico llamado Richard Owen, en la cual plantea que significan lagarto terrible, lagarto estruendoso, lagarto pez, madre lagarta cuidadosa de su crío. El periodo Triásico se caracteriza fundamentalmente por la aparición de los primeros dinosaurios, inicialmente representados por formas bípedas, carnívoras y de pequeño tamaño. No obstante, a finales del periodo ya se habían diversificado a gran escala y se habían convertido en los vertebrados dominantes en todo el planeta, llevando a la extinción a grupos anteriores como los arcosaurios más primitivos y los propios reptiles mamíferoides con escasas excepciones.
Los dinosaurios dominaron la superficie terrestre durante este periodo, debido principalmente a la repentina desaparición de la mayoría de los géneros de reptiles mamiferoides. Sin embargo, quedaron algunos de estos géneros de reptiles mamiferoides que a lo largo del Triásico volvieron a diversificarse. Jugando así un importante papel en la aparición de los mamíferos verdaderos, los cuales evolucionaron a partir de estos reptiles mamiferoides a finales del Triásico. El medio aéreo del Triásico estaba dominado por varios pequeños reptiles con alas que hacían breves vuelos de árbol en árbol. Las alas de estos pequeños reptiles alados carecían de plumas, ya que estaban formados por un tejido membranoso que fue desarrollándose hasta la aparición a finales del Triásico de los pterosaurios, un gran grupo de reptiles voladores que ya eran capaces de realizar vuelos de cierta duración. En cuanto al medio acuático, destacaban los moluscos, que experimentaron una recuperación espectacular después de su casi total aniquilación en el Pérmico. Y entre ellos destacaron los amonoideos. Otro grupo de organismos marinos fueron menos eficaces a la hora de diversificarse, pero a finales del Triásico empiezan a aparecer algunos grupos de reptiles acuáticos, entre los que destacan los notosaurios, los placodonteos y los ictiosaurios. La alimentación de los dinosaurios era bastante variada, ya que estos terópodos eran grandes carnívoros. Se alimentaban de dinosaurios herbívoros y de otros animales como reptiles voladores o mamíferos mesozoicos. Incluso se mantiene una hipótesis de que muchas de estas especies practicaban el canibalismo. Los herbívoros consumían vegetales existentes en la época. También existieron especies omnívoras que podían comer una gran variedad de alimentos en su dieta. Las plantas dominantes en cuanto a la tierra en este periodo fueron los licofitos, las cicadáceas y los glossopteridios. Las coníferas se expandieron sobre el hemisferio norte. Las plantas del Triásico no mostraron muchos cambios desde la era paleozoica, ya que las condiciones ambientales eran prácticamente las mismas. Pero sin embargo, hubo algunas diferencias entre cada una de las zonas en la que la Pangea se iría fragmentando progresivamente. Una hipótesis extendida asume que el oxígeno en el Mesozoico era más abundante que hoy, en torno a un 25% frente al 21% actual. Esto habría permitido que algunos animales, como los dinosaurios y los insectos, alcanzaran grandes tamaños. Pero también habría fomentado los incendios forestales. Una extinción masiva, específicamente severa en los océanos, marcó el final del periodo Triásico. Los conodontos y todos los reptiles marinos, excepto los ictiosaurios y los plesiosaurios, se extinguieron. La vida de las especies de invertebrados como los braquiópodos, gasterópodos y moluscos resultó gravemente afectada. En el caso de los ecosistemas terrestres, el suceso no fue igualmente grave en todas partes. Muchas especies de grandes anfibios, pequeños reptiles, entre otras, desaparecieron. Las plantas terrestres no experimentaron una extinción importante al final de la era paleozoica. Aunque algunos dinosaurios primitivos se extinguieron, los que sobrevivieron estuvieron mejor adaptados para evolucionar en el Jurásico. La morfología de los reptiles alados, como en el caso de los pterosaurios, los ayudó a progresar como especie.